quizás más que un mensaje, hoy tengo el privilegio de comenzar esta nueva serie que se va a llamar No es personal. Y a mí me encanta porque cuando el pastor Abner me habló del tema No es personal, ¿cuántos de ustedes han escuchado a alguien decir, mi relación con Dios es algo personal? La relación que tú tienes con Dios es personal, eso es allá tú, entre tú y Dios, pero eso va completamente contrario a lo que dice la Biblia. Porque se supone que mientras más cercana sea tu relación con Dios, más afecte tu entorno, más afecte a las personas allegadas a ti, más se vea el impacto en la comunidad, en tu ciudad, en nuestro país. Nuestra relación con Jesús no es personal, aunque sí comienza contigo. Pero hoy más que un mensaje, he venido a hacer una proclamación. He venido a avisarles que se avecina un mayor avivamiento. Se avecina un mayor avivamiento. Yo no sé si entiendes que estos son buenas noticias, pero estos son extremadamente buenas noticias. Y estoy tan seguro de esto, no solo porque entiendo lo que dice la palabra, porque entiendo en los tiempos que estamos viviendo, porque entiendo que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, porque entiendo también que cuando la noche es más oscura es cuando más la luz de Cristo brilla a través de la iglesia. No solo por eso, pero también porque estoy consciente de que ustedes acaban de terminar un ayuno de 21 días. Y nuestra iglesia también estamos haciendo unos días de oración, pidiéndole a Dios por un avivamiento mayor, pidiéndole a Dios que Él cumpla su voluntad en nuestra ciudad, en Aguadilla, pero también en nuestra nación, que su nombre sea exaltado por encima de todo lo que pueda suceder. No le estamos pidiendo a Dios que cambie nuestras circunstancias, sino que se manifieste aún en medio de ellas. Y estoy tan seguro de esto porque Proverbios capítulo 8, versículo 17 dice que a los que me aman, dice el Señor, yo les correspondo. A los que me buscan, me doy a conocer. Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículo 7, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe. El que busca encuentra. Y al que llama se le abre. Yo no pretendo que nosotros forcemos un avivamiento mayor. Yo no pretendo que nosotros obliguemos a Dios con nuestras acciones a hacer lo que nosotros esperamos que Él haga. Porque nosotros no podemos obligar a Dios a hacer absolutamente nada. No podemos forzar un avivamiento, pero sí podemos prepararnos para un avivamiento. Sí podemos prepararnos para un avivamiento. Y cuando hablo del avivamiento, me encanta la conversación que estaba teniendo con el pastor Abner antes de entrar a la adoración. Y estábamos hablando precisamente de eso, del avivamiento, de que en realidad a veces nosotros tenemos unas expectativas de lo que se supone que sea un avivamiento. Cada uno de nosotros tiene expectativas, ¿verdad? Quizás algunos de nosotros pensamos que el avivamiento se manifiesta de una manera de que yo llego a la iglesia y se me paran los pelos. O de momento comienzo a sentir el Espíritu de Dios tan fuerte que me estremezco y aún caigo en descanso. Y aunque sí, esas cosas suceden, esa no es la definición de un avivamiento. Esa no es la definición de un avivamiento. Porque la realidad es que nuestras emociones pueden ser movidas por los seres humanos también. Muchas veces hemos escuchado aún canciones que no son cristianas y se nos paran los pelos. No se haga. No se haga de que yo soy el carnal, porque aquí todos en algún momento de nuestras vidas hemos escuchado alguna canción, quizás cuando teníamos el corazón roto. Imagíname si... No voy a empezar. Escondido, yo me acuerdo en la intermedia. Bueno, no voy a ir ahí. No me voy a ir ahí. Pero Luis Fonsi también mueve las emociones de las masas. También hemos visto películas que han movido nuestras emociones.
Pero un avivamiento no es meramente un evento que sucede para mover nuestras emociones. ¿Por qué? Porque el avivamiento no es personal. El avivamiento no es solamente para ti, aunque comience en ti. El avivamiento es mucho más que un evento. Es un mover de Dios con la capacidad, con el poder de transformarte, no solo a ti, sino a toda una nación. Y por eso hoy yo estoy aquí para decirte, no podemos forzar un avivamiento, pero sí podemos preparar la mesa. Podemos prepararnos para el avivamiento, porque bíblicamente e históricamente hay un contexto en el cual los avivamientos suceden. Hay un contexto en el cual los avivamientos suceden. Tiene que haber hambre. Tiene que haber consagración. Tiene que haber oración. Hay un contexto en el cual los avivamientos suceden y eso es lo que nosotros debemos procurar como iglesia. Vamos a preparar nuestras vidas, vamos a ordenar nuestras vidas, vamos a ordenar nuestra casa, vamos a ordenar nuestra congregación para que cuando el avivamiento mayor llegue estemos preparados para sostenerlo. Porque ese es el problema. Que muchas veces se desatan avivamientos y lo oímos y están 1, 2, 3 días, 3 meses, un año y de momento el fuego que había encendido se apaga. Porque estaba el contexto del avivamiento, pero la iglesia o esas personas no supieron sostenerlo. Entonces comenzamos a echarle la culpa a Dios como que no es que es la voluntad de Dios que en esta temporada de nuestra vida estemos fríos espiritualmente. Porque aquí es que yo tengo que aprender a buscarlo y buscamos, empezamos a filosofar, a inventar, a tergiversar la palabra, a tomar el texto bíblico del día en el Bible App y a sacarlo de contexto completamente. David entendía que conllevaba una preparación antes de que viniera el avivamiento. Muchos conocen la historia de David. Él fue un guerrero, un rey increíble, pastor de ovejas, músico, salmista. Pero a través de su vida, cuando se hizo rey, él tuvo en su corazón el deseo de construirle un templo a Dios. Y Dios le dice, no vas a ser tú quien lo va a construir, va a ser tu hijo Salomón. Pero a pesar de que él sabía que él ni siquiera iba a presenciar el levantamiento de ese templo, él comenzó a preparar, a sentar bases, a preparar el pueblo, a dar instrucciones, a preparar la mesa, porque se avecinaba un mayor avivamiento. En este contexto, en Primera de Crónicas, capítulo 22, que David le da estas instrucciones a sus seguidores, a su gente. Le dice, ahora pues busquen al Señor, su Dios, de todo corazón y con todo el alma. Comiencen la construcción del santuario de Dios el Señor para que trasladen el arca del pacto y los utensilios sagrados al templo que se construirá en su honor. Y yo estoy consciente de que la presencia de Dios está en todo lugar. ¿Cuántos lo saben? O sea, Dios es omnipresente. Dios está en todos lugares. Mira lo que dice Jeremías capítulo 23, versículo 24. ¿Podrá el hombre hallar un escondite donde yo no pueda encontrarlo? Afirma el Señor. ¿Acaso no soy yo el que llena los cielos y la tierra? Afirma el Señor. No hay lugar donde tú te escondas que Dios no esté. Donde Dios no esté, donde Dios no pueda encontrarte. Ahora, hay una diferencia entre la omnipresencia de Dios y la manifestación de su presencia. Y yo creo que muchos de nosotros hemos experimentado la manifestación de la presencia de Dios.
que va mucho más allá de esa conciencia de que sí, yo sé que Dios está en todo lugar, yo sé que Dios vive dentro de mí, el Espíritu Santo vive dentro de mí, pero cuando Dios manifiesta su presencia, hay momentos que es tan fuerte que uno, aún como pastor, no sabe ni qué hacer. Donde simplemente uno se echa para atrás y dice, bueno, Dios, esto es tuyo al fin del día, haz lo que tú quieras. Porque se manifiesta de manera sobrenatural. A veces la gente siente una paz sobrenatural. A veces la gente se estremece. A veces hay libertad, sanidad. Pasan un sinnúmero de cosas porque cada vez es diferente. Nosotros no podemos predecir tampoco cómo se manifiesta la presencia de Dios. No podemos poner a Dios dentro de una caja donde, ok, este es el contexto en el que tú, Señor, te tienes que mover. Porque fuera de eso, ese ya es el diablo y yo no me meto con eso. Y aunque Dios nunca va en contra de su carácter que está reflejado en la palabra, su presencia es impredecible. Es impredecible. Y mira lo que dijo Jesús en capítulo 14 de Juan, versículo 21. Dice, ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará. Y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Me manifestaré a él. Más allá del conocimiento de que Dios está en todo lugar, Jesús se manifiesta a aquellos que lo buscan, que lo obedecen. Y mi mensaje hoy es precisamente este: prepara la mesa, prepara la mesa, prepara la mesa porque el maestro viene a cenar. Prepara la mesa porque Jesús toca la puerta y llama y él entra cuando le abren, pero él se queda donde le tienen la mesa preparada. A mí me encanta invitar gente a mi casa a comer. Muchos piensan que es por amor. Otros piensan que es porque soy pastor, pero en realidad es que porque yo sé que cuando viene alguien a comer a mi casa, el nivel de comida es otro. ¿Entiendes? Son otros niveles de gloria que no se experimentan todos los días. Empezamos por la limpieza de la casa como no lo habíamos hecho en un mes. Se limpia debajo de los muebles, la costra de hace un mes. Mi esposa me va a matar. Mentira, no, es una persona muy responsable y muy limpia, ¿no? Estoy exagerando un poco, pero la realidad es que sí, cuando usted invita a alguien a su hogar, usted quiere hacer todo lo posible para que esa persona cuando llegue se sienta a gusto, se sienta bienvenida, se sienta como que no quiere irse. Usted prepara la mesa, saca los mejores platos. Los platos desechables se quedan para la semana cuando no hay gente y no se quiere fregar. Pero no, se sacan los mejores, los más bonitos. Se sacan los cubiertos de metal. Se sacan los mejores vasos. Va y se compra soda. En casa yo le digo a Dayan que yo estoy tratando de bajarle a la soda. No se compra, pero cuando invito a alguien, mira, mi amor, tú sabes que viene el invitado. Hay que comprarle sodita. Se prepara la mesa. ¿Por qué? Porque estoy seguro que si yo lo invito a usted a mi casa y usted llega y toca la puerta y yo salgo en ropas menores con el pelo todo esgrifado y le digo, adiós, hoy era el día que tú venías para acá, no te preocupes, me voy a vestir rápido. Salgo vestido, pasa por aquí, y usted pasa por la cocina y ve toda la trastera de la semana. La mesa, toda la ropa que nosotros tenemos la costumbre, no sé por qué, quizás porque es más alta, pero nosotros doblamos nuestra ropa en la mesa. Después que la sacamos de la secadora, la ponemos en la mesa y empezamos a doblar. Imagínense que yo lo invite a usted, está la trastera ahí, nosotros parecemos unos locos, mi nena corriendo por ahí en pamper sucio, gritando, ¡ah!, de todas grifadas.
La ropa encima de la mesa, no tiene ni dónde sentarse. Lo primero que usted me va a decir es, mira, no te preocupes, yo vengo cuando estés preparado. Yo regreso cuando estés preparado. El Señor toca la puerta de todos. Entra al hogar de aquellos que le abren la puerta, pero se queda a cenar con aquellos que le preparan la mesa. Estudia la palabra, los lugares donde Jesús no fue bienvenido. Dice, hizo pocos milagros y hizo algunos y se fue rápido. Se fue rápido porque Jesús se queda donde es bienvenido. Donde le preparan la mesa. Y lo importante que entendamos es que esto de preparar la mesa no se trata de ti meramente. Empieza contigo. Pero es necesario que tú prepares la mesa, que prepares el ambiente, que prepares el contexto para que cuando llegue el avivamiento no desperdicies la oportunidad. No solo de que tu vida sea transformada, sino de que toda una ciudad y hasta una nación y aún el mundo entero sea transformado porque un remanente decidió preparar el contexto para que llegara un mayor avivamiento. Porque no se trata de ti solamente, aunque empieza contigo. Pero la oportunidad que hoy tienes en tus manos va mucho más allá aún de la generación que vive hoy. La decisión que hoy tú tomes va mucho más allá de ti. Tienes repercusiones eternas. Porque aunque un día nos va a tocar cerrar nuestros ojos y despertar en el paraíso con el Maestro, el legado de nosotros se queda atrás. Hay un legado que se queda. ¿Cuál va a ser tu legado? ¿Vas a preparar la mesa no solo para que el Señor llegue a cenar contigo, sino para que se quede con tus hijos? Para que se quede con aquellos seres que están más allegados a ti y para que aún aquellos que tal vez no son tan cercanos sigan tu ejemplo y preparen su mesa también. Porque no se trata de ti solamente. Se trata de lo que Dios quiere hacer a través de ti. Y como bíblicamente hay un contexto en el cual los avivamientos suceden, es importante que lo entendamos. Para que constantemente sigamos poniendo nuestra vida en orden, ordenando nuestra vida. En preparación para el mayor avivamiento. Y digo mayor porque estamos viviendo un avivamiento. Pero la palabra dice que Dios nos lleva de gloria en gloria. El avivamiento que estamos viviendo hoy no se compara con el que vamos a vivir en el futuro. Es importante honrar lo que Dios ha hecho en el pasado. Es importante celebrar lo que Dios ha hecho en el pasado. Pero demasiadas veces nos quedamos estancados celebrando y recordando lo que Dios hizo en el pasado. Que se nos olvida que Él está haciendo algo mayor ahora. Pero nuestra mirada está en lo que Él hizo porque estamos cómodos con lo que Él había hecho. Entendemos lo que Él hizo, pero no entendemos lo que Él está haciendo ahora. Porque no está dentro de nuestra zona de confort de lo que Él está haciendo ahora. Porque nos está estirando. Porque quizás no está llenando las expectativas que tú tenías. Mi oración es que constantemente nosotros tengamos nuestra mesa preparada. Que celebremos lo que Dios hizo en el pasado, que honremos lo que Dios hizo en el pasado, pero que estemos presentes en lo que Él está haciendo ahora. Que no se nos vaya la guagua. Presentes en lo que está haciendo ahora a la expectativa de lo que Él va a hacer mañana, que va a ser mayor. Que va a ser mayor. ¿Y cuál es el contexto de un avivamiento en el que un avivamiento sucede? Yo creo que el mayor ejemplo que nosotros tenemos de eso es el aposento alto. Antes del avivamiento más famoso de la historia, el más importante en mi opinión, que fue el derramamiento del Espíritu Santo sobre la gente el día de Pentecostés.
Muchas veces nosotros pensamos que todo comenzó ese día porque vemos el avivamiento como algo externo, como un evento que sucede y se nos olvida que estas personas estuvieron 50 días en el aposento alto, 40 días donde Jesús se les aparecía y les enseñaba acerca del reino, pero 10 días también esperando, orando, consagrándose con hambre de que la promesa de Dios, conociendo que la promesa de Dios estaba a punto de ocurrir y querían prepararse para eso. El avivamiento de Pentecostés no comenzó ese día. Hubo un contexto en el cual sucedió. Y lo primero que debe haber en el contexto de un avivamiento es hambre. Diga conmigo, hambre. Y a mí me parece interesante que quizás la mitad de ustedes está pensando ya lo que se va a comer cuando se... Y no lo culpo. Comer es bueno. Y nuestra necesidad física es satisfecha cuando nosotros comemos, dejamos de tener hambre, pero si dejamos de comer, entonces, ¿qué pasa? Volvemos a tener hambre. Y mientras menos comemos, más hambre nos da. Pero en lo espiritual todo es al revés. En el reino de los cielos todo es lo opuesto. El mundo dice, odia a aquellos que te odian. En el reino de Dios amamos a los que nos odian. El mundo dice, paga ojo por ojo, diente por diente. El reino de Dios dice, nosotros perdonamos a los que nos ofenden y aún bendecimos a los que nos ofenden. El reino de las tinieblas, el mundo, tiene esta mentalidad de que todo gira alrededor de mí, de cómo yo puedo obtener más, para mí, para mis riquezas, para lo que yo quiero. Pero el reino de Dios se trata de la generosidad, de dar, de que dar es mejor que recibir. Todo es al revés y no es diferente con el hambre por Dios. En el mundo, en nuestra carne, mientras menos comemos, más hambre nos da. En el reino, mientras más tú comes, más hambriento. Mientras más experimentas, más quieres. Mientras más te metes en la palabra, más sed tienes de su palabra. Mientras más experimentas su presencia, más quieres de su presencia. Mientras más estás en oración, más hambre hay. Muchas veces esperamos a que despierte milagrosamente esa hambre en nosotros. Cuando el hambre por Dios se provoca. El hambre por Dios se provoca de rodillas, se provoca en su palabra, con gemidos, se provoca en ayuno. Pidiéndole, Señor, despierta en mí un hambre. Que cada día sea más grande. Y poco a poco tú ves como tu perspectiva cambia de una manera increíble, tus motivaciones cambian. Aún las cosas que antes te impulsaban a hacer lo que tú haces, cambian. Y ahora todo gira alrededor de su presencia, de su palabra, de estar con Él, de lo que Él quiere. Comienza a hacer las cosas porque quiere honrarlo, porque quiere hacer su voluntad. No por deseos propios o deseos carnales. El hambre por Dios se provoca de rodillas. Y sin hambre no hay avivamiento. Sin hambre no hay avivamiento. Al menos un remanente tiene que tener hambre. Segundo, todo avivamiento tiene un remanente consagrado. Todo avivamiento tiene un remanente consagrado. No es un grupo gigantesco de personas. Es un remanente que ha decidido consagrarse como los 120 que se consagraron en el aposento alto. Separarse para Dios. Y de rodillas todos los días pedirle, Señor, avívanos. Avívanos, aviva tu iglesia, aviva nuestro pueblo, aviva nuestra familia, aviva nuestra nación, aviva Puerto Rico, aviva el mundo, Señor. Queremos ver tu nombre glorificado. Aún en medio de todo lo que está pasando, sabemos que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Sabemos que no importa cuán oscura pueda ser la noche, Señor, tú con una sola palabra haces que la luz nazca y salga a relucir. Un remanente dispuesto a consagrarse, a separarse para Dios.
Tercero, todo avivamiento es marcado por la manifestación de la presencia del Espíritu Santo. Y eso lo estamos experimentando. En nuestros servicios de adoración, el jueves lo experimentaron. Pero también en secreto. Cuando nadie me ve levantar las manos. Cuando no está el equipo de adoración animándome, ni mi hermano al lado. En secreto también. Cuando hablo de una manifestación de la presencia del Espíritu Santo, eso obligatoriamente viene con una manifestación de los dones del Espíritu, pero también de los frutos. Porque tienen que estar los dos. La iglesia con los dones del Espíritu, pero sin los frutos, es un desastre. Ahora, la iglesia con los frutos del Espíritu sin los dones es irrelevante. Porque la palabra dice que no es por mi fuerza, es por el Espíritu. O sea, no hay nada. A veces yo converso con personas, y no sé si a usted le ha pasado, como que uno a veces trata de convencer a la gente de lo real que es Dios con nuestra palabra, a través del intelecto, debatiendo. Pero siempre llega un punto donde hay un impasse, como se dice en inglés. Como que ya de ahí no puede pasar la conversación, porque cuando tú estás hablando con un ateo lleno de fe en lo que él cree, porque tienen fe, y tú le empiezas a hablar de lo que tú has experimentado, eso no se puede debatir. Eso nadie te lo puede robar. Los milagros que tú has experimentado en tu vida, eso nadie te lo puede quitar. Nadie te lo puede refutar. Cuando alguien llega a este lugar, aunque sea obligado, pero se encuentra con la presencia de Dios, eso no se puede explicar. ¿Por qué? Porque no es por nuestra fuerza. Es por el Espíritu. Y todo avivamiento es marcado por eso. Pero yo diría que esta es la parte más importante. Porque era lo que estábamos hablando cuando comencé a hablar. Los avivamientos explotan y de momento se apagan. Todo avivamiento, escuche bien, es sostenido por disciplinas espirituales. Todo avivamiento es sostenido por disciplinas espirituales. Qué fea suena esa palabra. Disciplina. Pero es imposible ser discípulos del maestro si no seguimos sus disciplinas, ¿verdad? Y Dios está trayendo a la iglesia global, está regresando a la iglesia global a las bases de nuestra fe. Las disciplinas espirituales, la oración, la alabanza y la adoración, el estudio de las escrituras, el congregarse. Si hay algo que el enemigo ha querido hacer con esto del COVID, es evitar que la gente se congregue, porque es una disciplina espiritual y sin congregarse no se sostiene el avivamiento. Porque así lo escribió Pablo. No dejen de congregarse como acostumbran algunos. Esto es una disciplina espiritual. Esto no es de que, mira, vamos a janguear a la iglesia los domingos porque la música está linda. No, esto que estamos haciendo hoy aquí, lo hacemos en obediencia a lo que nos ha mandado nuestro Dios. A de que sí, lo buscamos one on one, en secreto, pero como pueblo, como iglesia, también nos reunimos para cantarle alabanza, para exaltar su nombre, para edificarnos los unos a los otros. La palabra dice que los discípulos, la iglesia primitiva se dedicó al partimiento del pan. Esto significa que cuando hablamos de congregarnos, no es solo esto que estamos haciendo aquí. Es también el amor que nosotros se supone que nos demostremos como hermanos en la fe. De que no es que yo te veo el domingo, Dios te bendiga, sí, nos vemos el otro domingo. No, es que si tú sufres, yo tengo que sufrir contigo.
Si tú celebras, yo tengo que celebrar contigo. De que tú, o sea, hay momentos en que quizás Dios me usa a mí para edificarte a ti, pero también Él te va a usar a ti para edificarme a mí. Estas son las disciplinas espirituales que sostienen los avivamientos. Aquellos avivamientos que son duraderos, son sostenidos por estas disciplinas. Y en el momento que carece alguna de estas disciplinas, se comienza a apagar el fuego. Y quiero recordarte que así como el Espíritu Santo encendió el fuego del altar en el templo, fue Él quien lo encendió, pero fueron los sacerdotes que lo mantenían encendido. Era la responsabilidad de los sacerdotes mantener ese fuego encendido, aunque ellos no lo encendieron. Y nosotros somos nación santa, real sacerdocio. Sacerdote no es nada más el pastor, todos tenemos un llamado al sacerdocio en nuestra familia, en el contexto en el que Dios nos ha puesto para ejercer nuestro llamado. Todos somos real sacerdocio. Todos tenemos la responsabilidad de mantener el fuego ardiendo. De mantener el fuego del Espíritu Santo, el fuego del avivamiento ardiendo en mi corazón, porque comienza conmigo, pero también fomentarlo para que siga creciendo y se esparza. Así como los grandes fuegos forestales, ¿verdad? Que comienzan con una chispa, pero de repente, especialmente en California, muchos hemos visto las escenas como se vuelve incontrolable. Esa es mi oración, que el fuego de Dios y del avivamiento de Dios en la iglesia sea incontrolable, imparable. Que no haya ataque del enemigo que pueda pararlo. Hechos capítulo 2, versículo 41, describe el contexto de un verdadero avivamiento. Mira lo que dice. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados. Y aquel día, que fue el día de Pentecostés, se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión y en el partimiento del pan y la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí, según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Ni un solo día. Y nosotros nos quejamos a veces que tenemos un culto de la mitad de semana, ¿verdad? No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Esta es la definición de un avivamiento. Sucede de muchas maneras diferentes, hay diferentes manifestaciones, Dios trabaja diferente con cada cual y con diferentes iglesias de diferentes maneras, pero la base de un avivamiento es esta, sostenida por disciplinas espirituales. El poder de Dios trabajando y operando en la iglesia a tal nivel de que a pesar de que el pueblo no necesariamente estaba de acuerdo con lo que creían, disfrutaban de la estima del pueblo. Y yo te pregunto, nuestra ciudad, nuestro país, ¿estima a la iglesia en Puerto Rico a pesar de que no están de acuerdo con lo que creemos? Porque eso es lo que provoca un avivamiento. Empieza en ti, empieza contigo, pero no se trata de ti. Porque el avivamiento tiene el poder de transformarte, no solo a ti, no solo de transformarte de una persona que siempre pensaba en sí mismo y ahora piensa en los demás. De una persona que vivía en depresión y ansiedad y que ahora vive y disfruta de la paz del Espíritu que sobrepasa todo entendimiento. De una persona que estaba hundida en las drogas o en las adicciones y que Dios lo liberó. No es solo para ti.
sino que es a través de ti también, para el beneficio del mundo y sobre todo para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. Si queremos un mayor avivamiento, necesitamos entender estas siguientes verdades. El avivamiento comienza de adentro hacia afuera. Esto no es un evento externo. Esto no es un evento que, yo voy a ir a tal lugar porque allá es que está el avivamiento. No. Comienza contigo. Comienza en ti. No es nada externo. Comienza personal, pero no es personal. Transforma tu vida del materialismo y del egocentrismo y te convierte en un servidor. Segundo, los avivamientos son acelerados por el remanente consagrado. Y yo quiero dejarte saber que yo quiero ser parte de ese remanente. Es mi deseo que mis nietos sepan que su abuelo fue parte del remanente que aceleró el avivamiento en Puerto Rico. Que mientras que quizás la mayoría de las personas estaban envueltas en sus cosas, su abuelo estaba de rodillas clamando por un avivamiento. Y tercero, un avivamiento real no es avivamiento a menos que no haya un impacto en tu comunidad, en tu ciudad y aún en nuestra nación. No me hables de un avivamiento si no hay resultados y evidencia fuera de lo que tú sientes. No podemos venir aquí y tener experiencias increíbles y vivir el resto de la semana como si no creyéramos lo que profesamos. No podemos decir, wow, el Espíritu Santo se derramó de una manera brutal. Yo caí en el piso y sentí esto y sentí lo otro. Eso es bueno, no hay nada malo con eso, pero si no trae transformación, no es avivamiento. Si no trae transformación a ti, primeramente, y segundo, si no trae transformación a aquellos que están cerca de ti y eventualmente a nuestra comunidad, a nuestra ciudad, lo que nosotros queremos ver es un avivamiento en nuestro país. Pero comienza contigo. Comienza contigo. Pero tienes que entender que no se trata de ti. No se trata solo de ti. Mi pregunta hoy para concluir es la siguiente. ¿Estás preparado para cuando llegue el avivamiento mayor? ¿Está preparada tu mesa para cuando llegue el Señor a cenar? El pueblo judío oró por siglos para que llegara el Mesías. Y cuando llegó no estaban ready. Y gracias a Dios por eso. Fue parte del plan de Dios, en un sentido. Él utilizó su falta de diligencia, lo que le quieras llamar, para bendecirnos a nosotros hoy, porque la palabra dice que todo obra para bien, para los que aman al Señor. Él tiene un plan más allá aún de nuestros errores, pero mi deseo es estar preparado cuando Él llegue. Mi deseo es que Él no pase por mi ciudad y haga pocos milagros, sino que se quede y haga muchos milagros.